Cuando me han dicho que lo mío es crónico. En el tema de la agorafobia, el trastorno de pánico, muchas veces me han dicho que esto es de por vida. Me han podido decir que esto es crónico y que esto es, además, no solamente eso, es endógeno. Las personas que solemos ver suelen llevar una media más o menos de unos 20 años con agorafobia, aunque afortunadamente cada vez nos llegan personas que tienen un recorrido más corto con la ansiedad. Ya hemos hablado durante otros seminarios sobre las diferentes formas de liarnos, de enredarnos y de caer en determinados círculos viciosos. Y esta vez vamos a dirigirnos hacia el movimiento contrario, es decir, cómo desenredarnos. En este caso, lo iremos viendo con otras cosas, de la agorafobia y del pánico. La agorafobia y el trastorno de pánico coexisten muchas veces y hay que entenderlo con otros trastornos de ansiedad y con también trastornos depresivos y crean un complejo entramado de desafíos psicológicos. En realidad es crucial abordar estos trastornos de una manera integral, reconociendo su interconexión y el impacto que tienen entre sí. Es decir, cuando llegamos a este punto, no hay un diagnóstico. Lo que hay es una forma de vivir y de pensar. Lo que hay es una persona con un montón de reacciones, de pensamientos casi automatizados, con un montón de etiquetas en la mochila, con un entorno que además a veces puede no ser nada favorable. Y claro, por ahí surgen los adalides, por ejemplo, de la terapia breve, diciendo que esto te lo arregla en nada, en 10 sesiones, o que si la persona no lo hace así es que no se quiere recuperar. Claro, la persona la deja un poco indefensa. Vamos a ver, ¿qué significa que algo es crónico? Si os han puesto alguna vez esa etiqueta. Pues si os gusta la mitología, tenéis que saber que lo crónico está regido por Cronos, que es ese dios del tiempo. Se refiere a aquello que persiste en el tiempo. Pero fijaros, algo es crónico porque tiene esa cualidad en sí, es decir, porque hemos sido víctimas de una maldición de los dioses, o porque quizá nuestras acciones, nuestra forma de pensar y de actuar es siempre la misma. Dicen que una alegoría de la inconsciencia es pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. También a veces, por cierto, confundimos que algo es crónico, nos confundimos y decimos que algo es crónico y lo confundimos con que algo sea grave. Pero hay que entender que estamos hablando de evolución en el tiempo, no de gravedad. Tenemos muchas cosas crónicas en nuestra vida, yo qué sé. Yo tengo una hernia, más o menos que es crónica, eso no significa que sea grave, pero oye, es así la cosa. Aunque parezca muy obvio, para poder querer salir de una situación no hace falta solamente que existan nuestros mejores deseos. A lo mejor tiene que haber un compromiso con un cambio. Y querer no siempre es poder. Hay que entender, porque a lo mejor con las condiciones, con las acciones que realizamos, con el contexto que nos rodea, terminamos una y otra vez cayendo siempre en el mismo lugar. Cuando digo un compromiso, me refiero a que a veces pongo hincapié en lo que siento. Y a lo mejor lo que más importa es lo que hago con lo que yo siento. O aún más diría más, aún nos diría más, lo que hago a veces a pesar de lo que siento. Otra cuestión, por cierto, que me parece importante es entender que el cambio muchas veces es contraintuitivo, porque cambiar significa romper esquemas y romper moldes. Es como cuando te vas a vivir con alguien. Siempre digo que a veces la vida en pareja es como ese intercambio de culturas, porque casi siempre creo que lo que hago yo es lo normal. Entonces, la ropa se tiende así, no de esta manera, o como cuando cocinamos y planteamos que la tortilla de patata siempre fue así, con cebolla o sin cebolla y no asado. Claro, hay una ceguera al cambio porque, como decía Einstein, ¿qué sabe el pez del agua en el que ha nadado toda la vida? Bueno, pues ¿cómo afectan las estrategias de afrontamiento inadecuadas? Pues hay que entender que lo contraintuitivo en el caso de la agorafobia es empezar a considerar que la casa no está fuera, sino dentro, que yo soy mi espacio seguro. Porque en este caso nos hemos vuelto nosotros los agresores, los que pensamos en el peligro, incluso nosotros somos los peligrosos. Así que vamos por orden. Primero sería entender que tengo que salir de ese agua y de mi mundo y entender que es normal que me produzcan las cosas miedos. Pero a lo mejor hay que empezar a tratar el miedo no como lo definitivo, sino como algo más que me acompaña en el viaje.
Desde la perspectiva del pánico y la agorafobia, el miedo normalmente siempre lo veo como el final y yo creo que hay que empezar a verlo como una continuación. Las cosas se pueden hacer con miedo y a lo mejor ya no nos da tanto miedo. Luego hay que empezar a entender que el miedo es un producto, es una consecuencia, que no es algo que tenga una entidad per se. Puedo sentir agitación, pero esa agitación o excitación tiene automáticamente que llevarme automáticamente que llevarme al miedo. El miedo no es un Dios, no es una verdad, no es una premonición sobre algo que va a pasar, sino que es una creencia, es una especulación, una intuición, y separar eso es lo difícil. El miedo no me está devolviendo una certeza, sino una creencia. Hacer esto me está dando un control, me está ayudando a ser un agente del cambio. Por otro lado, me parece muy importante empezar a diferenciar entre lo que deseo y lo que necesito. El miedo, fijaros, me lleva precisamente a la búsqueda de seguridad, al refugio, pero para dar un paso más allá, debo ir más allá de mi deseo, debo dirigirme hacia lo que necesito y entender y validar muchas veces esa necesidad. Pero también estaría muy interesante entender que no somos una isla, que vivimos dentro de un entorno, un ecosistema. Y es verdad que también nos van a afectar todas esas relaciones familiares y sociales más de lo que estamos dispuestos a admitir. Pero de todas formas, para mí, los elementos más importantes a trabajar son los siguientes. Por un lado, el contacto. Si algo caracteriza una fobia, es la ausencia de contacto. Es decir, que no hace falta tener al león delante, sino que pensar ya en el león ya me produce tanta ansiedad que no voy a los lugares donde pueda estar el león, porque total, ya me estoy sintiendo mal, así que imaginaros cómo será estar ahí. La persona que está sintiendo todo ese pánico tenemos que entender que sigue ciertos patrones lógicos, aunque esos patrones, como estamos viendo, sean falaces. Por otro lado, la relación con mi cuerpo y mis síntomas. Hay que aprender a entender tus síntomas y el por qué se producen y entender que no son, lo que decíamos antes, premoniciones, sino manifestaciones de ansiedad. Pues no sé, mi corazón late deprisa, no porque me vaya a dar un infarto, sino porque tengo miedo a que me pase algo. La despersonalización no se da porque me esté volviendo loco, sino como un medio por el cual mi cerebro, por ejemplo, puede afrontar la ansiedad para que mis emociones no me desborden. De nuevo, volvemos a eso que siempre digo, pasar de ser un cuerpo a tener un cuerpo, y esa relación es importante. La relación con el resto de las emociones, que no son el miedo y que están influyendo enormemente en mi persona, también es muy importante, como la vergüenza, la culpa, el enfado. Todo eso tiñe de color todo el proceso que estoy realizando. No solamente hay que trabajar con el miedo, la vergüenza, la culpa, el enfado. Si no trabajamos todas esas emociones paralelas, vamos a hacer muy poco y vamos a estar muy bloqueadas. También hay que trabajar ese patrón de indefensión que se ha instalado en la persona. ¿Qué es la indefensión? Bueno, pues imagínate que estás en un laberinto que representa tu vida cotidiana con el objetivo de encontrar la salida hacia lugares que deseas explorar. Hay parques, plazas, reuniones con amigos. Al principio, cada vez que intentas avanzar, encuentras paredes, que son esas situaciones que te generan ansiedad, y monstruos, que son esos ataques de pánico, que te asustan, que te hacen retroceder. Intentas muchas veces diferentes caminos, pero los monstruos parecen estar en todas partes. Y con el tiempo decides que es imposible encontrar una salida sin encontrarte con esos monstruos, así que optas por quedarte en un pequeño rincón del laberinto donde no hay monstruos, pero tampoco hay salidas ni exploración. De alguna manera has aprendido a sentirte indefenso y crees que no hay manera de navegar por el laberinto sin encontrarte con esos temores. La relación que la persona tiene consigo misma, con el contexto que le rodea, también va a ser fundamental porque tenemos que entender sus motivaciones, sus dificultades, sus relaciones, porque no dejamos de ser personas con problemas además de la agorafobia. De nuevo repetimos que la ansiedad no es el único problema, sino que además están el resto y todo se interrelaciona entre sí. Bien, ¿cuáles van a ser las principales líneas de tratamiento? Por un lado, vamos a trabajar con la terapia cognitivo-conductual. Quizá tendremos que ver ha sido la que más tradición en el tratamiento posee con respecto a las fobias.
y en la que tienen más experiencia, incluye el trabajo con las creencias, con los pensamientos distorsionados, para poder cortar ese discurso del pánico y realizar un planteamiento quizá más adaptativo con las ideas distorsionadas que se defendería que son errores de lógica hasta cierto punto. Por otro lado, estaríamos hablando de cambiar conductas que favorecen la evitación. La agorafobia se mantiene porque se mantiene precisamente esa evitación. Luego lo que hay que resolver no es solamente cambiar el sentimiento de amenaza, sino todas aquellas conductas que yo realizo para evitarlo y que me perjudican. Hablaríamos también, por supuesto, aquí de las conductas de seguridad. Como en muchas ocasiones las personas realizan evitaciones que le impiden comprobar su miedo, pues al final lo que termina pasando es que el miedo siempre, muchas veces, persiste. El miedo tiene que desaparecer más que nada por agotamiento o por tratar de entender que efectivamente no está pasando nada. Por ejemplo, me puedo distraer llamando al móvil o me pongo cerca de la acera de los taxis. Eso nos puede ayudar en un primer momento, pero tenemos que entender que a lo mejor más adelante lo que hace es reforzar nuestra posición, reforzar nuestra conducta. Una pregunta que cabe muchas veces y que hay que realizar es la consulta por la cual muchas de las personas dicen que no parecen aprender en las exposiciones. Yo plantearía lo siguiente, que algunas personas no se apropian de las exposiciones. Las exposiciones no son elegidas por ellas, sino que son una especie de tarea que tienen que presentar como algo que completan una vez a la semana. No le encuentran un sentido a todo ello, ni encuentran una motivación para seguir haciéndolo, porque no ha convertido este ejercicio en algo suyo, sino que se ha terminado convirtiendo en una tarea un poco de niños buenos. O si no lo hacen, de malos. Es como una práctica un poco sadomasoquista que no tiene sentido, como si les dijeses, ¿qué pasa? ¿Que tienes agorafobia? Pues no te preocupes. Tú todos los días te coges unas tenazas, te arrancas las uñas, sí, ya sé que te duele, pero vas a ver cómo te curas, ¿no? Otras personas no les sirven demasiado las exposiciones porque digamos que tocan pared y se van del sitio. Si tocas pared y huyes, solo habrás entrenado la angustia, pero en realidad no habrás aprendido nada. O aún peor, te servirá de excusa para seguir corroborando además tus teorías predictivas. Hay gente que se va del sitio con más ansiedad de la que se habían ido y con la sensación de que menos mal que se escaparon. Y luego lo único que pueden repetirse a sí mismas es que es horrible. Como esa famosa frase que se escucha tanto. No, si ya sé que hay que exponerse, pero hay que ver lo mal que se pasa. ¿Por qué se tiene que pasar tan mal? Y entonces esa negación constante es mi lucha. Algunas personas además no saben hacer un buen balance de lo ocurrido. Si consiguen el objetivo que tenían marcado, enseguida se desvalorizan y dicen, bueno, eso lo podía hacer hasta un niño de 4 años. Yo siempre les digo que para ser justos, ese niño, además de tener 4 años, debería tener agorafobia. Por otro lado, si no consiguen el objetivo, se dicen que para qué lo han intentado, total. Porque ¿no ves que lo paso tan mal y siempre lo pasaré mal? También puede decirse que los días buenos van a cualquier parte, pero los días malos no. Ya que esos días muchas veces no pueden ni moverse. Pero creo que es en terapia cuando aparecen todos estos presupuestos en el que no solo se tiene en cuenta el miedo, sino el contexto en el que el miedo aparece. Las corrientes más claras, por lo menos hasta ahora, son la terapia estratégica y la terapia quizá de aceptación y compromiso, que hereda una parte muy importante de algunas filosofías budistas, estoicas, y trata de entender que una cosa es el pensamiento y otra cosa es nuestro diálogo con ese pensamiento. Por cierto, una crítica al conductismo es que muchas veces se plantea un presupuesto o presupuestos que tienen en realidad mucho sentido común y nos ha ayudado a entender muchas cosas o mejor confirmado cosas que nuestra intuición ya sabía, pero suele ser un poquito antipática. Por ejemplo, se sabe que la exposición, que es la técnica estrella, tiene un abandono que puede ir de un 30 a un 50% y claro, uno plantea que cuando los pacientes no han hecho los deberes es parecido a los resistentes del psicoanálisis, así que el que se queda quizá estaba ya motivado, pero corremos el riesgo de que al final la persona se transforme en un niño bueno o rebelde y el terapeuta en una especie de suerte de maestro y al final
pueden jugarse roles poco agradecidos y termina siendo más una batalla que una terapia. Se toma poco en cuenta las variables un poco que hacen que la persona se adhiera al tratamiento y para mí lo importante es ese vínculo que va a establecer entre el terapeuta y el paciente. Ahora sale, por ejemplo, ese marco de la terapia, de la psicoterapia analítico-funcional, que en realidad tengo la impresión de que es recoger muchos aspectos de las terapias humanistas, como la rogeriana o el psicoanálisis, incluso la gestal, y reciclarlos en forma de análisis funcional. Pero bueno, eso ya es una cosa mía. Ojo, que me parece bien, solo que no creo que estén haciendo nada que no se haya hecho antes. Quizá el aspecto valiente dentro de cierto marco de intransigencia que se vive en la psicología es demostrar, que está intentando demostrar que es lo más científico, lo más puro, es el de recuperar y darles quizá una óptica a estas perspectivas para que sean quizá más observables y más medibles. Entonces, hasta aquí sería un poco lo general de lo que puede producir para mí las principales dificultades a la hora de poder tratar el pánico y la agorafobia. Creo que lo más difícil en este caso, uno de los elementos más difíciles es aprender a entender que las emociones que yo estoy sintiendo de alguna manera están interfiriendo en mi proceso. Siempre solemos pensar, creo que ingenuamente, que el problema principal que tiene la persona es que tiene un gran miedo. Pero como hemos dicho antes, aquí hay un estilo de vida que ha cambiado absolutamente. Lo que ha pasado es que se ha conformado una suerte de interacciones conmigo mismo, con los demás y con mi entorno, que muchas veces están atascadas y muchas veces pues, suelen ser tramposas. Os debería decir que para mí hay 3 emociones fundamentales que hay que rescatar, 4 que hay que rescatar en este caso. Por supuesto que está el miedo. El miedo, digamos, es el origen. El miedo nos abrió una vía, una puerta que no podíamos conocer antes. Pero tiene una serie de amiguitos que yo creo que no deberíamos despreciar su influencia. Por un lado está la culpa. La persona muchas veces está paralizada por la culpa. Siente que por el hecho de estar sintiendo lo que está sintiendo o por vivir lo que está viviendo, no pertenece al mundo. Es como si se hubiese separado, como si fuese de menos. Se siente culpable porque siente que lo que le está pasando no le está ayudando, está interfiriendo con su entorno. Pero no lo hace de una manera sana. La culpa normalmente nos sirve para reparar algo. La culpa nos sirve para entender, oye, he realizado un daño, por lo tanto, está bien, voy a intentar reparar ese daño. En este caso no, en este caso la culpa aparece porque uno se vive desde una óptica inferior, creo, ¿no? Es decir, algo muy malo tiene que tener para tener el conflicto. Algo muy malo tiene que ser para tener el conflicto que tiene. Esto creo que es una de las bazas fundamentales con las que juega la ansiedad. Claro, esto fijaros, ¿no? Creo que nos impide realmente tratar de entender que soy una persona que está sometida a un conflicto. No soy una persona que ha sido castigada, no soy una persona que se merece lo que tiene, sino que soy una persona que está sometida a un conflicto que tengo que resolver. Y todo lo que se aleja de eso, en realidad, nos está bloqueando, no nos está ayudando a poder cumplir nuestro objetivo. Así que hay que transformar la culpa en otro tipo de emoción, hay que transitar la culpa. Quizás nos ayude a entender que puedo confundir la culpa, puedo realizar o puedo trascender de la culpa a un sentimiento de responsabilidad. Y no de responsabilidad porque haya hecho algo malo, sino porque al final yo soy agente, yo soy responsable de mi proceso. La culpa muchas veces nos deja
hasta cierto punto, yo sé que esto va a ser un poco polémico, pero la culpa es un poco lo que se espera, ¿no? Es como, fijaros, estoy fatal, me siento fatal, es que no sé, pero no deja de ser una rumiación que sigue cumpliendo el mismo objetivo, que es al final perpetuarme en el lugar en el que estoy. Hay que recuperar una dignidad, hay que recuperar la idea de que al fin y al cabo se trata de eso, de tener que resolver un conflicto en mi vida. La vergüenza también aparece por ahí. La vergüenza aparece en forma de indignidad. La sensación, como os digo, de que esto que me está pasando parece que falsamente es muy fácil es muy fácil de resolver, porque total, son cosas que, como os he dicho antes, haría un niño de 4 años. Pero es no darse cuenta de hasta qué punto cada persona tiene que trascender una dimensión. La persona tiene que entender, oye, lo que me está pasando no es nada fácil. No es nada fácil. Es muy complicado. No es coger el metro, no es coger el tren, no es coger el avión. No tiene nada que ver con eso. Eso no revierte en ninguna dificultad. Es enfrentarme conmigo mismo en esas situaciones. Eso es lo importante. Creo que otra emoción también que es fundamental es la del enfado. El enfado es un gran bloqueador, porque el enfado normalmente uno se enfada con los demás, porque a veces no es entendido, y esto hay que entenderlo, no todo el mundo tiene que entender lo que le está pasando, porque hasta que muchas veces no hemos pasado por diferentes experiencias, el otro no nos va a entender. Pero muchas veces estamos muy enfadados con nosotros y con el destino, cuando creemos que esto es una suerte, un poco de destino. Entonces, son 3 elementos, 3 enfados diferentes que yo tengo que aprender a gestionar. El primero es que conmigo tengo que aprender a tener paciencia. Tengo que entender, claro, estás en un proceso de aprendizaje. Sí, te puedes enfadar, eso no va a aumentar tus probabilidades o no va a ayudarte en ese proceso de aprendizaje. El enfado con los demás va a aparecer normalmente también, porque muchas veces me siento desde una posición no comprendida. Y no podemos pedir que nos comprendan enteramente. Sí podemos decir cómo nos pueden apoyar o cómo nos gustaría. Podemos darles pistas a los demás sobre lo que para nosotros es importante. Luego ellos lo pueden cumplir o no, pero bueno, está ahí esa cuestión. Luego, otra tercera cuestión es el enfado con el mundo. Es como el que se enfada, imaginaros, es como el que se enfada con una diabetes o como el que se enfada con una... A ver, nadie quería llegar hasta ahí. Pero está ahí. Vale, una vez que está ahí, puedo estar muy enfadado con esto que me ha pasado. Pero el enfado no va a hacer que eso retroceda. Entonces, fijaros, ya de momento llevamos 3 emociones con las que tenemos que lidiar. Y una cuarta que tiene que ver con el sentimiento de desamparo, con el sentimiento de tristeza. De alguna manera puedo llegar a una victimización, a un pensar que, bueno, esto es un estado fatalítico de mi destino. Y en esa rumiación también hay mucho de evitación, hay que decir. Porque es tratar de entender, bueno, claro, una cosa es que sea difícil, pero otra cosa es que no sea algo que no se pueda hacer. Entonces, la victimización nos llevaría un poco hacia lo crónico, hacia creernos esa etiqueta de lo crónico. Y tratar de entender, oye, yo os diría, oye, a lo mejor hay que vivir con miedo en la vida, porque el miedo nos va a visitar en muchas ocasiones. Pero fijaros que el miedo al miedo es una construcción humana. El miedo al miedo es una construcción mía. Y que está basada en una serie de premisas, como os digo, falsas. Está basada en una serie de premisas que no podemos llevar. Entonces, eso es otro elemento también a tener en cuenta, ¿de acuerdo?